Que no nos determinen, un podcast de Uni4 Equity. Temporada 2. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo episodio de Que no nos determinen. Hoy venimos con un tema del que todo el mundo habla, pero que no siempre se entiende bien: el consentimiento sexual. Parece algo sencillo, ¿verdad? Y sin embargo estoy segura que alguna vez habéis escuchado frases como «si no dijo que no, es que quería», o «pero si al final accedió». Y claro, en teoría, el consentimiento parece algo fácil, un sí es sí y un no es no, pero en la práctica, ¿realmente es tan simple? ¿Qué pasa cuando hay presión, miedo o desigualdad de poder? ¿Es suficiente con un sí o deberíamos hablar de consentimiento entusiasta? ¿Qué papel juega el deseo en todo esto? ¿Y qué dice la ley sobre el consentimiento? Para responder a estas preguntas tenemos con nosotras a Mar Esquembre Cerdá, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante y cofundadora de la Red Feminista de Derecho Constitucional, de la que fue presidenta. Mar ha trabajado en profundidad sobre la intersección entre Derecho Constitucional y estudios de género, ciudadanía e inmigración. También ha participado en informes sobre políticas de igualdad y reformas legislativas en materia de igualdad efectiva de hombres y mujeres. Así que no se me ocurre nadie mejor para ayudarnos a entender qué significa realmente dar un sí libre, claro e informado. Hola Mar, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Pues encantada de estar aquí. Para nosotras es un placer tenerte, de verdad. Bueno, para mí más. Bueno, y para verdad. acompañarnos en esta charla está nuestra compañera Vanessa Pérez, que ya estuvo también en la temporada anterior y que se une a darnos todos esos datos, información mi primer superrelevante. estreno de esta temporada. Se estrena Aquí hoy, Vanessa. aportando. Consentimiento sexual, buen tema, para estrenarte también, La Vanessa. verdad que sí, súper importante. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar primero que nuestras compañeras han salido al campus a preguntar a los estudiantes y a la comunidad universitaria qué piensan de esto del consentimiento sexual, si saben qué es el consentimiento sexual, y entonces ya arrancamos la charla. Esto es Trabajo de Campus, un espacio centrado en darle voz a la comunidad universitaria. Estudiantes, profesorado y personal de la Universidad de Alicante responden a nuestras preguntas. ¿Qué entiendes por consentimiento en las relaciones sexuales? Pues que ambas personas estén de acuerdo con lo que se hace en una relación íntima y comunicar si en algún momento se pasa de la línea. Establecer unos límites y que la persona pueda decir cuándo se han sobrepasado esos límites y a parar ahí la relación. Decir que sí. Claro, no dar a entender, sino realmente explicar qué es y qué quiere. Pues el consentimiento sexual es la capacidad como dice, valga la redundancia, consentir, pero hay una paradoja porque es que realmente no, para tener relaciones sexuales no hay que consentir, hay que desear. Entonces yo pienso que muchas veces el hombre es el que quiere, el que desea y la mujer es la que consiente. Entonces ahí hay una dicotomía un poco entre consentir y desear. Bueno, entiendo que el consentimiento sexual es decir explícitamente si quiero. Pues porque las dos partes de una relación estén de acuerdo a la hora de tener relaciones sexuales. ¿Crees que hay situaciones o circunstancias que anulan ese consentimiento? Creo que, por ejemplo, las situaciones de poder, situaciones en las que se bebe, situaciones de edad que también implica poder, todo eso, evidentemente, el consentimiento lo intersecciona, por decirlo de algún modo. Claro, si no estás en tus plenas facultades, el consentimiento no vale. Claro, y si en algún momento cambias de opinión es totalmente válido, y en algún momento si has dicho que sí en un principio y luego dices que no, perfectamente. Es evidente que en ciertas situaciones actúas de una forma porque te ves sometida a ciertas sustancias y demás. O a presión por edad, por ejemplo, un profesor-alumna, que a veces se dan casos incómoda en la que ya por el simple hecho del miedo. Sí, cuando una persona se ve presionada a aceptar las condiciones que te está ofreciendo la otra. Cuando la tienen bajo coacción y la presionan para hacer cuando no quiere hacer, cuando no quiere mantener relaciones, pues, sí. O que la drogan, que también ha pasado muchas veces en las noticias que lo han dicho, que la drogan o... Yo pienso que evidentemente si una persona no está en sus plenas capacidades por cualquier cosa, el que diga un sí verbalmente no tiene que significar un sí, o sea, tú tienes que estar siendo consciente de lo que estás haciendo, con quién estás y no tener todas tus plenas capacidades, vaya. Las situaciones de poder, cuando por ejemplo la persona que abusa de ti, sea hombre o mujer, sabes que está en una situación de más poder, tanto económica, jerárquica o socialmente. También, por ejemplo, en otro caso puede ser, por ejemplo, la embriaguez, que el alcohol te anula la voluntad, las drogas también y eso. Y ya en una relación de pareja estable,
¿Crees que es necesario pedir el consentimiento sexual? La base de una relación estable es saber qué límites tienes con una persona. Si tú sobrepasas su confianza, sobrepasando sus límites y lo que ella te consiente, igual puede crear un roce entre la interacción, puede que ya no se sienta tan cómoda contigo y ir perdiendo esa relación amorosa que tienes. No siempre a la persona le puede apetecer hacer todo todos los días. A lo mejor un día le apetece una cosa, otro día le apetece otra, entonces tienes que respetar sus límites, preguntarle y más o menos eso. No sé, supongo que puede haber alguna situación, pero no. Más que el consentimiento es en todo caso decir, mira, no me apetece, no quiero. Que creo que es algo normal y que debería ser así en cualquier pareja. Pero, por ejemplo, sé de casos de amigas que han estado en relaciones medianamente largas, a lo mejor 1 año o 2, que evidentemente allí hay algo más serio, y ha habido momentos en los que se han sentido más presionadas a tener relaciones sexuales y ya cuando han dejado esas relaciones y hablando más extendidamente, sí que la ha considerado una manera de... Verse forzadas. Verse forzadas, incluso con tu propia pareja puede pasar. Es que, claro, yo el planteamiento que tengo es en una pareja, una relación sana. Luego hay que ver otras circunstancias, porque lo que tú me estás comentando no es de una relación sana. ¿O sí? Yo creo que no. ¿O sí? Puede ser. A ver, bueno, no sé, ahí puede hay debate. Puede ser que sea sana, pero que hayan comportamientos que a lo mejor inconscientemente y por educación o por un momento que somos humanos y nos podemos equivocar, incluso tenemos una educación de la que no nos podemos desprender, pues pueda pasar eso y podemos rectificar. Bueno, sí. Pero claro, hay veces que es cierto que se producen violaciones dentro de los matrimonios o de parejas que parecen estables, o sea que bueno, es un tema delicado también. Sí. Tendría que establecerse desde el principio, quizás si está muy claro desde el principio y las dos partes pues están pues eso, como gozando o disfrutando, ¿de acuerdo en eso? Sí. Pues no hace falta cada vez. Claro. Claro, pero claro, cuando no está claro sí sé que se producen esos casos también, sí. Bueno, Mar, después de escuchar estas respuestas de nuestra comunidad universitaria, parece que hay algún conocimiento sobre qué es el consentimiento sexual, pero también siguen habiendo muchas dudas sobre este tema. Para empezar, ¿qué dice la ley sobre el consentimiento sexual y cómo está definido legalmente? Bueno, vamos a ver. El consentimiento se define en la ley como la manifestación de una persona libremente de su voluntad mediante actos no indubitados, no necesariamente expresamente palabras, sino también expresiones corporales, actitudes. Parece fácil, así expresado en la ley, pero es algo que no había estado anteriormente en las leyes y sobre todo, luego supongo que saldrá a lo largo de la charla, que en una situación de denuncia, ¿no?, de confrontación entre partes, pues es muy complicado demostrar. Ahora, también es verdad que hay determinadas situaciones en las que no se puede hablar de consentimiento, aunque sí que haya esa aparentemente manifestación libre de la voluntad. Pues por ejemplo, menores de 16 años, directamente la ley dice que no pueden expresar válidamente el consentimiento. Personas con discapacidad o cuando tienen anulada su voluntad por una cuestión de, pues una intoxicación etílica, por estar bajo los efectos de las drogas, cualquier otra situación que la coloque en una especial situación de vulnerabilidad, y luego también en determinados contextos donde se dan relaciones de poder. Pero yo, de lo que hemos visto de las entrevistas, creo que la gente en general tiene una idea bastante clara y aproximada. El problema es luego bajar al terreno. Exacto. Sí. Estabas comentando estos casos un poco que salen de la ley o que la ley lo recoge de manera diferente. A lo largo del tiempo también la ley ha ido evolucionando en relación al consentimiento. ¿Cómo ha cambiado la normativa en este sentido y qué aspectos siguen siendo un poco problemáticos todavía? Ha cambiado muchísimo. Afortunadamente. Afortunadamente. Vamos a decirlo. Mira, cuando yo empecé a estudiar Derecho fue cuando se cambió por primera vez el Código Penal en democracia. Y era en 1989. Claro que os puede parecer que hace un siglo de esto, pero bueno, en 1989 tampoco está tan lejano en el tiempo. Bueno, pues hasta 1989 no existían los delitos contra la libertad sexual, porque no existía la libertad sexual realmente. Entonces, y sobre todo aplicado a las mujeres,
¿no? Las mujeres eran como las portadoras de la moral pública, entonces se llamaba delitos contra el honor, pero no contra el honor de una, sino contra el honor de la familia a la que una pertenecía y de toda la sociedad, hasta tal punto que existía la denominada cláusula del perdón, que era, bueno, si te violaban pero te casabas con tu violador, automáticamente se perdonaba el delito. Claro, esta barbaridad desapareció con el Código Penal del 89 y a partir de ahí hemos ido evolucionando del no es no al sí es sí. Ha habido una ligera evolución. Es verdad que se exigía violencia e intimidación antes para hablar de una agresión sexual, luego posteriormente en el 95 se distinguió entre agresiones sexuales, es decir, las que se ejercían con violencia, y abusos sexuales, donde no existía consentimiento pero se supone no había violencia. Todo eso, como sabemos, con la conocida ley del solo sí es sí, que es la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, pues se ha unificado, ya no existen agresiones sexuales y abusos sexuales, simplemente centrándolo en el consentimiento, o existe consentimiento o no existe, y si no existe consentimiento, si no ha habido consentimiento, entonces hay delito, independientemente de la gravedad del mismo, que eso ya se verá. Entonces la evolución ha ido en el sentido de reconocernos a las mujeres como sujetos de derechos y como portadoras, ¿no?, de nuestra libertad sexual para un desarrollo libre, ¿no?, de nuestra sexualidad. Sí, exacto. Y al final yo quería hacer un apunte que al final todo esto lo considero como el feminismo, ¿no?, el movimiento feminista, que se instauren este tipo de leyes, como lo que pasó con, por ejemplo, con Ana Orantes y, ¿no?, la entrada de la ley de violencia de género. Y un poco pasó lo mismo con este tema de la violencia sexual, ¿no?, que es un poco a raíz del movimiento Me Too, Yo sí te creo, en España, por ejemplo, con el tema del juicio contra la manada, que supuso un tema bastante complicado con respecto al consentimiento, hizo precisamente, ¿no?, que al final, bueno, pues se muevan y se implanten y se instauren leyes que nos ayudan a combatir exactamente este tipo de violencias. Y también creo que con este movimiento Yo sí te creo, al final, primero, se resalzó, ¿no?, la sororidad entre las mujeres, y después creo que también sirve como un espacio de reparación con la víctima, ¿no?, porque bueno, al final se empieza por el yo te creo, ¿no? Sí. Y con esta instauración de la ley de la violencia sexual, sí que es verdad que yo he leído diferentes controversias que ha habido con esta ley, ¿no? Por ejemplo, que si reducción de penas, no sé si en este punto... Eso es una cosa de técnica normativa bastante compleja, que no tiene nada que ver con el consentimiento. Es simplemente... Yo creo que se ha puesto el foco mediático a lo mejor en la reducción de penas. Sí, se ha puesto el foco mediático ahí en la reducción de penas, porque lógicamente cuando se unifican ya no hay faltas y delitos, sino ya no hay abusos y agresiones, sino que todo es agresión, hay que graduar las penas. Pues probablemente hubo un error en la gradación de las penas a la hora de redactar el proyecto. Tampoco se buscaba exclusivamente combatir esto mediante el punitivismo, absolutamente, pero sí tenemos un principio en la Constitución, afortunadamente, y lo tenemos, que es la prohibición de retroactividad de las disposiciones penales, ¿no?, sancionadoras o no favorables a los derechos de la persona. Entonces, bueno, pues en aplicación de ese principio, sí o sí, aunque la ley hubiera dicho, ¿y esta ley no se puede aplicar con efectos retroactivos? Pues no hubiera tenido efectos, porque constitucionalmente está así. Pero digo, es una cuestión técnica que además tiene fecha de caducidad. Quiero decir, en el momento de aplicación de la ley, durante el tiempo que se revisan los expedientes de condena, pero una vez hecho eso, ya está, o sea, se calmó la cosa. Donde no se ha puesto el foco en esta ley, que es una muy buena ley, es en todo el apartado que no se limita a la modificación del Código Penal. Exacto. Que es en las medidas de prevención, de sensibilización, de reparación, de atención, donde hay que desarrollar muchos recursos todavía, y creo que es donde está todo el foco, porque focalizándolo todo en la cuestión penal, pues resulta bastante peliagudo. Por ejemplo, hemos asistido recientemente al caso del famoso beso de Pepe Rubiales, a Jenny Hermoso, con un juicio donde había que declarar una doble victimización, cuando eso sucedió a los ojos de todo el mundo.
eso no hace falta probarlo, que fue sin consentimiento, sin embargo ha hecho falta todo un juicio, incluso no han apreciado, que ahora lo han recurrido, la agravante de la relación de superioridad, ¿no? Es decir, todavía cuesta mucho en esta cultura que tenemos, donde vivimos y donde se desarrollan las instituciones, superar muchos estereotipos antiguos, y el estereotipo de que las mujeres mienten está ahí todavía. Total. De que nuestro testimonio no vale lo mismo que el de un hombre, de que como somos naturaleza, somos pasionales y somos tal, entonces somos inestables, y entonces nuestra credibilidad se pone en entredicho. Es decir, superar todos esos estereotipos también cuesta, y cuesta mucho en el ámbito de un procedimiento judicial, donde los operadores jurídicos tampoco tienen formación especializada. No tienen información. Quiero decir, ni aquí hay perspectiva mucha de tela que género. cortar. No, hay muchísima. Mucha tela que Hay cortar. muchísima. Por eso, dejando un poquito a lo mejor la parte legal al margen, que también hay otros aspectos que te queríamos preguntar, ¿qué forma debe adoptar el consentimiento sexual? ¿Ese consentimiento de una forma explícita, repetitiva, verbal, no verbal? O sea, ¿cómo lo tenemos que hacer en este caso las mujeres para decir consentimos, no consentimos? Más allá de lo que pueda pasar luego legalmente. Bueno, vamos a ver, yo creo que es una actitud, ¿no?, proactiva, ¿no? No se puede interpretar la pasividad de una mujer como consentimiento, sino mediante... Tenemos que esforzarnos también en decir lo que queremos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Porque eso también nos cuesta mucho, lo llevamos interiorizado también, ¿no?, como un tabú, como un estereotipo, sino decirlo, y decirlo constantemente, y a lo largo de toda la relación, ¿no? Y decir, bueno, no, esto no me lo hagas porque no me gusta, o porque yo prefiero así, y no expresamos nuestras preferencias, ¿no? Entonces, ¿cómo se tiene que verbalizar? Había las típicas exageraciones, ¿no?, que decían, a ver si hay que firmar un contrato con cláusulas, pero qué tontería es esa. O sea, no, sabemos hablar, y sabemos hablar no solamente con palabras, sino también con expresiones corporales, con miradas, con gestos. A ver... Y podemos cambiar de opinión, que es una cosa que tampoco se entiende mucho. Por supuesto. De si he dicho que sí a esto hace un rato o hace unos días y ahora digo que no, es absolutamente válido. Totalmente válido. Totalmente válido. Vamos, es que es la esencia del consentimiento, es decir, el consentimiento tiene que ser continuo. No vale, yo doy un consentimiento para esto y ahora ya... Es para siempre. Para siempre, irrevocable, inamovible, en absoluto. Lo que tiene el consentimiento es que es algo dinámico, ¿no? Que se va renovando, digamos, segundo a segundo. O sea, a medida que transcurre la acción, toda acción entraña consentimiento. Exacto, no es fácil dar el consentimiento, a lo mejor hay a personas o factores que pueden afectar a la capacidad de que una persona pues dé su consentimiento. Por ejemplo, lo estabas hablando antes, grupos a lo mejor pues un poco más vulnerables, que tienen algún tipo de discapacidad o de dificultad a la hora de manifestarlo. Claro, o que estás atravesando un momento de especial vulnerabilidad, de depresión, de, no sé, una inseguridad, o sea... o que has bebido más de la cuenta, o que te has fumado, no sé qué, ¿sabes? O sea, no sé, que no estás en situación de... Sí, eso como factores endógenos, ¿sabes? Internos. Pero luego a eso añádele los externos, los ambientales también que te rodean. Los sociales, los de la propia relación, el propio contexto, de quién se trata, la otra parte, qué relación tiene contigo, si es una relación de igual a igual. Hay que tener en cuenta también que vivimos, lo queramos o no, y por mucho que se diga, en unas sociedades estructuralmente desiguales por razón de sexo. Quiero decir, eso que llamamos el patriarcado está ahí, todavía no le hemos dado... el certificado de función, ni mucho menos. Entonces, claro, todo eso influye. Por ejemplo, las expectativas, ¿no?, de muchas chicas, es que si no hago esto, mi novio me va a dejar. Es que si no consiento esta práctica, por lo visto la hacen todas, porque aquí hay un tema que queda así como oculto, que es el porno, o sea, la pornografía, la educación. ¿Cómo se está haciendo educación sexual en nuestras sociedades? ¿Cómo se está educando sexualmente a las personas?
Ese es un temazo que tenemos en el siguiente programa. Además, además ya tratamos en un capítulo de la temporada anterior la pornografía en online, sí. Y luego también tratamos el tema de intervenciones sexoafectivas, ¿no? Pues al final el papel que tiene la pornografía en la educación afectivo-sexual de la adolescencia. O sea, es que es básica, es que es ¿no? así, Me parece. sí. Y entonces, claro, los chicos exigen unas prácticas que ven en la pornografía y las chicas creen que se deben comportar como se comportan. Exactamente. ¿No? Entonces, ahí tenemos un problemón. Claro. O sea, y eso obviamente influye en el consentimiento sexual, claramente. Totalmente, por eso tanto la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, la Ley del Solo Sí es Sí, como leyes anteriores también, la Ley de Medidas Integrales de Protección contra la Violencia de Género de 2004, la Ley de Igualdad, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que era de 2010, que ahora tenemos una de 2023 porque se ha modificado. Todas esas leyes contienen previsiones normativas para dar educación en igualdad y educación sexoafectiva. No se cumplen. Lo tengo que decir aquí. La teoría está no genial, se cumplen. pero la práctica... O sea, en la letra de la ley, pero ¿sabéis qué pasa? Que son leyes cuyo incumplimiento no acarrea sanción alguna para los poderes públicos. Entonces, no sé, a mí hay veces que se me ocurren cosas peregrinas, como por ejemplo... A lo mejor no son tanto, ¿eh? A lo no mejor lo sé, que sí, no son tanto. pero por ejemplo, decir, oye, si tú no cumples con dando estos cursos como se deben de dar o dando esta formación sexoafectiva, vas a sufrir un recorte en el presupuesto para el año que viene de tanto. Pues me parecería una buena medida. Oye, lo mismo sí que se cumplía. Igual, de verdad, lo mismo sí. Igual era un incentivo para cumplir, ¿no? Pero... Sí. Yo con todo este tema del patriarcado, ¿no?, que has estado comentando de cómo nos influye al final el consentimiento sexual, quería traer a colación del libro de Rosa Cobo, que es La ficción del consentimiento sexual, una frase para reflexionar, ¿vale? Y la voy a citar, tal cual está, que dice: consentir en demasiadas ocasiones es ceder porque está muy arraigado en los mandatos socializadores que reciben las mujeres desde que nacen. La socialización y la naturalización de las estructuras de desigualdad y violencia hacen que el consentimiento y la cesión se confundan. La socialización de género ha educado a las mujeres para evitar el conflicto y la confrontación. Les ha predispuesto al sí en mucha mayor medida que al no, ¿no? Entonces, como este tema, ¿no?, que al final nos predispone mucho a tener miedo, como has dicho, otros factores, miedo, la edad también contemplarse, ¿no? No crear problemas, dice, venga, va, acaba y ya está. Exactamente. Que pase rápido y que no haya ningún rápido, conflicto. Que no haya follones. Y ya está. El típico aquel de, ay, me duele la cabeza. Ay, no, que me duele la cabeza, ¿no? Pues una cosa así muchas veces... es lo que se hace, ¿no? O sea, es decir, bueno, que pase rápido esto, lo hago y ya está, porque llevamos también eso, ¿no?, interiorizado. O sea, es que nosotras... Mira, de hecho, hoy me ha saltado una noticia de, bueno, no sé si conocéis la Federación de Mujeres Jóvenes, que hace estudios sobre este tema, y me había salido, bueno, sobre todo exploran el tema de las violencias digitales. Entonces, me había salido justo hoy un estudio que habían hecho con una encuesta de 1000 y pico mujeres sobre apps de ligar, ¿vale? Pues en qué medida ellas consentían o no, y el tema de cuántas de ellas habían sufrido violaciones. O sea, creo que un pelín más de la mitad de la muestra habían cedido, ¿no?, a prácticas que no querían tal, y no recuerdo bien el dato de violaciones estrictamente, ¿no?, que se hablan, creo que era un 20% o cerca por ahí. Pero me ha llamado mucho la atención, ¿no? Sí, yo creo que con el tema de las aplicaciones hay un gran riesgo de eso, de establecer una comunicación digital relacionada con lo sexual, con otra persona, que a lo mejor cuando la afianzas en cara a cara, puedes dar la impresión de que has aceptado ciertas cosas online mientras chateabas, que después cara a cara esa persona se toma la licencia de decir, bueno, si cuando me has mandado un mensaje eras tan abierta o tenías tantas ganas de estar, ahora en la práctica vamos a ponerle, cuando dices que no, dices, pero ¿cómo que no? Si me estabas dando esa impresión. Ahí está lo del consentimiento, continuado, quiero decir, y en cualquier momento decir que no, o que así no me gusta esto, me gusta lo otro. Exacto. O no me estoy, a lo mejor sí, pero no me estoy sintiendo cómoda ahora mismo. Pero es que fíjate, esas reacciones de, oye, si tú sí que querías, ostras, entraste en la app, me has seguido más envié incluso hasta una foto, más claro, me has seguido el rollo, me has tal, no sé qué, y ahora, ¿qué te pasa? Y ahora dices que no,
Como dicen, mira, antes en el Código Penal, aquel del 89, fue muy famosa una sentencia, que era la sentencia de la minifalda, y era, si tú ibas con minifalda a unas horas por la calle, ¿qué tal? Te lo estabas buscando. Es la reedición de aquello. Es decir, tú entraste en la app, me has seguido el rollo, te lo estabas buscando. No, perdona, ¿eh? Yo busco lo que me da la gana. Y cuando quiero. Y cuando quiero y como quiero. Y si no quiero, no quiero. Y claro. Claro, es que además estábamos hablando del tema del consentimiento sexual, pero ¿y el deseo sexual? ¿Dónde queda, no, esa relación entre consentimiento y deseo? Porque si no tengo deseo muchas veces no voy a consentir y eso es así. Entonces, Mar, ¿cómo podemos hablar de esa relación entre el consentimiento y el deseo sexual? Mira, eso en derecho es muy complicado, en las normas, porque en las normas no pueden recoger los deseos. Claro. Pero es verdad que el hecho de que el consentimiento tenga que ser durante todo el acto, o sea, constantemente manifestado, viene a coincidir bastante con el deseo, ¿no? Es decir, si tú no consientes en algún momento es porque no lo deseas, ¿no? Entonces, es verdad que no se puede legislar sobre los deseos, eso no se puede hacer, no lo podemos hacer, pero sí podemos decir algo así como lo que dice la ley, es decir, el consentimiento tiene que ser durante todo el tiempo, ¿eh? Durante todo el tiempo. Entonces, eso de alguna manera ampara que coincida con el deseo. Que no siempre coincidirá, pues puede ser, pero por lo menos lo tenemos amparado por la ley. Otra cosa es librarnos de ese peso, ¿no?, de estereotipos y de actitudes machistas que todavía arrastramos, ¿no? Pero yo creo que vamos por el buen camino. Vamos, aunque parezca que no, vamos por el buen camino, ¿eh? Sí, creo, por lo menos normativamente, creo que no se puede hacer más. O sea, que lo que tenía que decir la ley lo dice, y ahora es creernos eso del deseo. O sea, que las mujeres seamos sujetos deseantes, que sepamos expresar lo que deseamos, que nuestros deseos no tienen por qué coincidir con los deseos de la pareja que tengas en el momento o de la persona con la que estés manteniendo relaciones sexuales, ¿no? Que todas las prácticas son admisibles, pero no todas las prácticas le gustan a la misma gente, ¿no? Bueno, pues hay que respetar también esa pluralidad, ¿no?, y esa diversidad. Sí, ni siempre deseamos lo mismo. No, claro. También cambiamos en los deseos. Ni tampoco en el mismo momento, o en el mismo, o sea, ni al mismo tiempo, ni... Claro. Y hablando o trayendo el consentimiento sexual al ámbito universitario, porque también tenemos en programas anteriores con una de nuestras compañeras, se está haciendo una investigación sobre el acoso sexual dentro de la universidad, hay quienes proponen, por ejemplo, medidas como la prohibición total de las relaciones entre estudiantes y profesorado. Entonces, esto sería una manera efectiva, por ejemplo, de tratar el problema cuando hay un tipo de acoso o de no consentimiento sexual en la universidad, o qué puede hacer la universidad, ¿no?, para fomentar una cultura del consentimiento en este tipo de relaciones. Pues eso, fomentar una cultura del consentimiento, eso tú lo has dicho, fomentar una cultura del consentimiento que pase por educación, ¿no?, y asesoramiento en todos los niveles, porque aquí somos gente de muchas generaciones, las que convivimos. No iría a las prohibiciones de relaciones entre... Eso tiene que ser algo profundamente ético, ¿no? Tampoco ni todo el alumnado es igual, ni todo el profesorado es igual, es decir, en diferencia de edad, en actitudes, entonces generalizar en el sentido de una prohibición, pues es una cosa bastante paternalista, ¿no? O sea, sobre todo en la universidad somos todas personas adultas, ¿no? Pero sí que se deberían tener bien en cuenta, sobre todo por parte de quienes podemos estar o pueden estar en situaciones de poder. Si yo soy un profesor, soy una profesora, tengo que saber que yo estoy por encima de esa persona. Entonces, es muy complicado, por más que esa persona sienta, ¿no?, o desee mantener relaciones, es muy complicado que ese consentimiento se pueda dar en condiciones de igualdad. Porque muchas veces se crea como una máscara, ¿no?, de, bueno, es que es ideal, es que es el hombre ideal, es que tal, es que a mí no me importa que sea profesor, porque eso no lo tengo en cuenta, porque me trata con igual. No deja de estar en una, ¿no? Entonces,
una posición superior. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer la universidad es exactamente lo que hemos dicho antes que hacen las leyes. Las leyes disponen que, la normativa dispone que se tiene que hacer formación, y tiene que hacer formación a todos los niveles. Y especialmente la ley de garantía de la libertad sexual, la ley del solo sí es sí, tiene todo un título, o sea, una cantidad de artículos sobre sensibilización y prevención, que establece la obligatoriedad de formación en el ámbito de la universidad y sobre todo en el ámbito de algunas profesiones jurídicas, muchas de ellas. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la universidad, caray, cúmplase, ¿no? Sobre todo mucha tarea de sensibilización y mucha tarea también de formación. Hay formación que debiera ser obligatoria, aunque pueda ser de sentido común. Como el sentido común es el menos común de los sentidos y cada cual tiene el suyo, sí. Bueno, pues valdría la pena hacer formación, ¿no? Y una formación continua. Y que se hablase sobre todo mucho. Pero yo os digo, de las entrevistas que habéis hecho, yo lo veo estupendo. A mí me faltan por ahí opiniones de profesorado. Bueno, es que no siempre el campus se mueve, Sí, depende a la hora a la que vayas, sí. encuentras alumnos, profesores, PDI, depende un poco el tema. ¿Tienes algo más, Vane, de esta Sí, parte? no, o sea, yo con el tema del consentimiento sexual, ¿no?, en las universidades y tal, realicé una búsqueda más o menos a nivel legislativo a ver qué podía haber, ¿no?, con respecto, por ejemplo, busqué en la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario y en la 2/2022 de Convivencia Universitaria, no se menciona nada sobre relaciones, ¿no?, en este sentido de profesorado, alumnado y tal. No, se menciona igualdad. Exactamente, o sea, creo que lo que más es en la ley del solo sí es sí con respecto a la educación, ¿no?, en este tema. Sí. Pero claro, hay que tener en cuenta, ¿no?, sobre todo el factor de diferencia de poder dentro de la universidad, ¿no?, sobre todo, aparte de las desigualdades por género que podemos encontrar, pero también el factor más importante creo que es esa diferencia de poder, porque claro, normalmente, claro, entre un profesor y un alumno, ¿no?, y también el término, por ejemplo, el factor de la edad, que a lo mejor normalmente pues lo que te encuentras es que haya más diferencia de edad de la que posiblemente no. O sea, puede haber alumnado que más o menos tenga la edad del profesor, pero normalmente son más jóvenes. Y luego encontré una noticia de que la Universidad de Barcelona, por ejemplo, ya incluyó como mala praxis esta relación de profesorado-alumnado en su código ético propio de la universidad, porque creo que hubo una noticia de que, en fin, un alumno intercambiaba mensajes sexuales con el que era vicerrector de la universidad, entonces decidieron como incluir, ¿no?, en su propio código ético, pues como que ya eso se consideraba mala praxis, ¿no? Claro, Entonces, efectivamente, o una mala praxis, mira, aquí mismo en la universidad, para evitar malos entendidos y demás, hace nada, la semana pasada, varios vicerrectorados han emitido una instrucción sobre las comunicaciones que tenemos que tener con el alumnado, recomendándose, ¿no?, que no hagamos uso del WhatsApp, sobre todo de grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera. Es decir, la propia universidad sí que hace, de ahí a prohibir va un abismo, claro, ¿no? Pero por lo menos es una recomendación que yo creo que de verdad, sinceramente, hay muchos profesores en este caso que están en grupos de WhatsApp con sus clases que no son conscientes del peligro que entraña eso y de hasta qué punto pueden ellos estar ejerciendo, sin ser conscientes de ello, una presión. Exactamente. Entonces, eso también se les tiene que poner en evidencia, es decir, bueno, tú puedes ser muy cercano, muy tal, pero ojo, estamos en unas relaciones jerárquicas, por mucho que tú quieras hacer desaparecer esa brecha jerárquica, no la puedes hacer desaparecer porque no depende de ti. Entonces, bueno, hay que evitar las situaciones que puedan prestarse a, ¿no?, esas prácticas, y de hecho es eso, ¿veis? Sí, hay una canales instrucción que institucionales para comunicarse hay un montón. Está el claro, campus, está el email, cara a cara en clase. Un montón. O sea, a lo mejor WhatsApp o Instagram no es tan necesario tener claro, el profesor. No, yo de hecho tengo WhatsApp con muchas alumnas y alumnos que están haciendo el trabajo fin de grado, pero nunca me meto en un grupo de WhatsApp. El grupo lo tengo con delegadas y delegados de clase, pero no con toda la clase, y es una cuestión puntual. La preferencia es el correo electrónico, el UA Cloud,
Ahora, si algún día tienen una urgencia, oye, que te he enviado esto y necesito que me lo corrijas, o es que tengo esta duda, y me la envían por WhatsApp y les contesto. Quiero decirte, no vamos a ser tampoco decir, no, totalmente prohibido, no, porque las comunicaciones no se pueden, pero hay que ser conscientes, claro, con cuidado, con mesura, hay que ser conscientes de todo eso. Sí, yo he visto que, bueno, hay algunas universidades internacionales, creo que tengo aquí apuntadas, como la de Yale, Harvard, Connecticut, que sí que lo prohíben directamente, aunque, por ejemplo, en el caso de estudiantes predoctorales y directoras de tesis no hay nada, hay una laguna. Pero creo que al final un poco lo importante es sobre todo como formar, ¿no? Sensibilizar de este tema, que las leyes pueden ayudar, ¿no? O las normativas o ética o códigos éticos, sí. Pero creo que al final tiene que ir acompañado de una sensibilización con respecto a... Totalmente, formación y sensibilización. Es lo que, porque lo otro ya es cuando ya se ha producido y ya, claro, es reparación, pero prevención sobre todo a través de sensibilización y formación, que parece un topicazo porque siempre estamos con lo mismo, ¿no? Pero prohibición, igual que tú has dicho, las universidades estas norteamericanas, no me parecen el mejor ejemplo de verdad de convivencia. Sobre todo, mira, si tenemos en cuenta que en Estados Unidos existía, ¿no?, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y en 2022 se lo han cargado definitivamente. Quiero decir, el modelo, el espejo, creo que no lo debemos poner ahí. Y yo creo que aquí en España se ha hecho una buena labor de vanguardia normativa en tema de igualdad efectiva de mujeres y hombres, con todo lo que esto conlleva. Y como tú decías, ¿no?, que el movimiento feminista ha sido muy activo en el impulso de de lo que nos viene a reconocer en definitiva como sujetos autónomos a las mujeres, ¿no? Es el camino ese hacia la autonomía como sujetos. Entonces, bueno, en eso estamos. Yo creo que prevenir, sensibilizar es quitar las piedras del camino, ¿no? Contribuir a allanarlo y dejarlo expedito, sí. Bueno, pues como vamos con cosas positivas y con avances legislativos, para ir cerrando ya la charla también con una cuestión positiva, ¿qué podemos hacer todas y todos para contribuir a la cultura del consentimiento? Más allá de las universidades, también en la universidad, pero más allá también de las universidades, en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día. Pues yo creo que hablar más sin tabús, sin tal, de deseo sexual, de qué es lo que queremos las mujeres. Las mujeres tenemos que hablar mucho, además decirlo. Creo que hay que afear muchas conductas que alimentan estereotipos, ¿no?, machistas. Afear desde luego siempre que se objetualice a alguien, que se le cosifique, que evitar todas esas cuestiones, pero evitarlas de una manera activa, no solamente no hacerlas, sino en el entorno próximo afearlo, porque eso también es una práctica muy de pandilla, ¿no?, y de fratría, de... bueno, estos son los códigos que tenemos y si tú no cumples estos códigos, ¿no?, de desigualdad, no vas a verte apartado, bueno, pues tratar ya de romper con esas, ¿no?, animar a que rompan con esas prácticas tóxicas, me parece. Sí, sobre todo las generaciones también más jóvenes, ahora que lo hablamos también otro día con lo de la manosfera, los canales estos de YouTube, esos grupos que tienen en Telegram y todo esto, que al final son solo chicos o señores los que están, que claro, es muy difícil que uno de ellos salte y diga, hombre, esto que estás diciendo no es lo más adecuado, me voy a ir del grupo. Claro, sobre todo porque estos chicos que ven que no es lo más adecuado no están en esos grupos. Exacto, también, entonces al final esa es la cosa. Tenemos la responsabilidad un poco todos y todas y pues eso, dar la voz de alarma en cuanto vemos alguna cosa que ya no es correcta, que ya no va con estos tiempos, que no es 2025, que se han quedado muy atrás esta gente. Sí, totalmente. No, que no consideren a las mujeres sus iguales. Mira, a mí no me interesa ningún hombre que no me considere su igual. O sea, ya directamente, ¿no? De esto se habla en la... Bueno, no sé si habéis visto la serie esta nueva que Adolescencia se llama. Ay, todo el mundo lo dice, pero yo no lo he visto todavía. Bueno, son 4 capítulos, está muy bien porque trata en cierta parte el tema este, ¿no?, de la manosfera, cómo se
se comunican a través de redes sociales con emoticonos que significan una cosa, la píldora significa no sé qué, esto no sé que cuánto. tiene un lenguaje secreto. Exactamente. Nos hemos hecho mayores. Yo no veas. Y se trata este tema y de cómo al final, bueno, pues eso, al final la estructura es lo que hace que... ejerce el poder, ¿no? Para que todo el mundo esté en silencio. Y además, por lo que he visto, es como muy joven el protagonista. Sí, tiene 13 años. 12, 13 años, Sí, digo, sí. es muy joven todavía, no Habrá que llega ni a verla, los 16. habrá que verla. Sí, la tenemos que ver. ¿Algo más sobre el consentimiento deseo-sexual? No, yo creo ¿Acabamos que... charla aquí? Pues sí, nada. yo creo que para mí lo importante es lo que ha dicho Yo ella creo al que final. A mí me tranquiliza mucho las entrevistas que habéis hecho, que yo veo que la gente lo tiene en general Bueno, bastante pero esto lo va a claro. reforzar. Yo creo que después Pero- de oírte a ti y de los datos también que nos has dado, creo que hay algunas cosas que se van a quedar todavía más claras. Que muchas veces las oímos por ahí, un comentario, un tuit, un no sé qué, tal, pero hay que sentarse a escuchar y también saber a quién escuchamos, que eso también es Bueno. importante. Así que, Mar, mil gracias por estar aquí. Ha Bueno, sido- un placer mío, enhorabuena por el programa, Muchas gracias. que sigáis muchos más. Lo vamos a intentar, lo vamos a Sí. intentar. De momento nos queda uno más. Nos queda uno más, Vanessa se une también al siguiente. Sí, que ya vamos a tratar el tema de educación sexoafectiva. Ya lo estás Ojo, avanzando, ya estás haciendo spoiler. Spoiler. Bueno, pues para que se queden en el siguiente, la temporada se va a cerrar con 6 programas y va a ser de educación sexoafectiva, así que después del consentimiento sexual yo creo que no hay mejor forma de acabar temporada. Así que un placer a las dos, de verdad. Gracias. Igualmente hechas. Y ahora llega el momento de nuestro rincón cultural. Hoy hemos hablado mucho sobre el consentimiento, sobre lo que significa, sobre sus límites y sobre la importancia de que sea libre y claro. Pero hay algo que a menudo se deja fuera de la conversación, el deseo sexual. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, os traemos una recomendación que nos invita a reflexionar sobre esta relación entre consentimiento y deseo sexual. Rincón Cultural, una sección que tiene muchas historias que contar. ¿Consentimiento sexual o deseo sexual? ¿Deseo sexual o consentimiento sexual? Dos conceptos clave para comprender las dinámicas de las relaciones y la importancia de que el consentimiento sea siempre claro, explícito y voluntario. Para reforzar esta idea os recomendamos un vídeo corto pero muy efectivo, donde se explica de manera sencilla y didáctica el consentimiento sexual explicado con el té. Este vídeo, disponible en YouTube, utiliza la analogía de ofrecer una taza de té para ilustrar cuándo el consentimiento es válido y cuándo no lo es. Explica, por ejemplo, que si alguien dice que quiere té, pero luego cambia de opinión, no se le debe forzar a beberlo. No tienes derecho a forzarles a beber tu té, por mucho que hayas hecho té. Y si dicen, no, gracias, entonces no les hagas té. Y ya está, no les hagas té. La opinión puede cambiar mientras se pone la tetera a hervir o mientras se añade la leche. Y no pasa nada porque la gente cambie de opinión, y tú seguirás sin tener derecho a hacerles beber tu té. Otro ejemplo del que nos habla es que si una persona está inconsciente, no tiene sentido intentar darle té, porque obviamente no puede aceptar ni rechazarlo de manera consciente. Recuerda, la gente inconsciente no quiere té. También es posible que te dijeran que sí cuando todavía estaban conscientes y les preguntaste si querían té. Pero mientras ponías a hervir el té y añadías la leche, ellos se quedaron inconscientes. Ahora tu deber es tirar el té, asegurarte de que la persona inconsciente está a salvo y, sobre todo, no le hagas beber té. Vale, antes dijo que sí, pero ahora está inconsciente, y las personas inconscientes no quieren té. Lo interesante de este vídeo es su capacidad para transmitir un mensaje tan fundamental de forma accesible y sin rodeos. Es una herramienta perfecta para educar sobre el consentimiento de manera clara y sin eufemismos, desmontando las excusas que a menudo se utilizan para justificar los abusos. Si alguna vez os habéis encontrado con alguien que no entiende qué es el consentimiento o por qué es importante, enséñale el vídeo del té. Si entiendes hasta qué punto es ridículo forzar a la gente a beber té cuando no quieren té, y eres capaz de aceptar que la gente no quiera té, ¿por qué es tan difícil de entender cuando hablamos de sexo? Y ahora, si no os importa, me voy a hacer una taza de té. ¿Sabías que la Universidad de Alicante cuenta desde 2025 con un premio para iniciativas de promoción de la coeducación y la igualdad en las enseñanzas no universitarias? Es el premio UA Coeducación y muestra el compromiso de la Universidad de Alicante con la promoción de la igualdad de género en la sociedad, así como el reconocimiento de la formación secundaria preuniversitaria como un ámbito donde la integración de este valor adquiere especial relevancia, pues acoge a jóvenes, hombres y mujeres en la etapa vital en que comienzan a asentarse los valores éticos y las vocaciones profesionales que les acompañarán en la edad adulta. El premio UA Coeducación da cumplimiento a la acción 1.29 del cuarto Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres en la UA.
reconocer a los centros educativos no universitarios de la provincia de Alicante que implementen proyectos coeducativos en los que se promueva la igualdad de género en diferentes disciplinas y profesiones. Puedes encontrar más información sobre las bases de este premio en la web de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante. Pues esto llega a su fin. Espero que este episodio nos ayude y os ayude a todas y a todos a seguir cuestionando los mitos del amor romántico y esas ideas erróneas que nos han transmitido sobre el consentimiento, porque solo sí es sí y el consentimiento debe ser la base de relaciones sanas y respetuosas. No se trata solo de leyes, sino de construir una cultura donde el respeto y el deseo vayan siempre de la mano. Y ya sabéis, si os ha gustado el programa de hoy, no olvidéis compartirlo, seguirnos en redes y dejarnos vuestros comentarios. Nos escuchamos en el próximo episodio con más preguntas que seguramente incomodan a más de uno, pero que sin duda también nos transforman. Hasta la próxima.